Saludar en la línea telefónica al senador jalisciense y coordinador de MC en la Cámara Alta, Clemente Castañeda. Senador, muchas gracias por atender la llamada de Radio Metrópoli para compartir con la gente la posición que tiene, en este caso, Movimiento Ciudadano, pero además los riesgos de todas estas modificaciones en torno a la reforma judicial. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad, Griselda. Saludos a Víctor, saludos a todo el auditorio. Y sí, como tú bien lo mencionas, es una reforma que el día de ayer se aprobó en comisiones, que en un momento se había anunciado que se discutiría hasta la próxima semana para dar un plazo y tener más tiempo en el análisis y en la discusión del resto de los senadores que no participan en la comisión, pero pues al régimen, al oficialismo le corre mucha prisa por aprobar esta reforma. ¿Y por qué le corre esa prisa? Porque el destinatario principal de esta reforma es la propia reforma que se hizo al Poder Judicial. Recordemos que esta reforma que ha sido muy polémica, me refiero a la reforma al Poder Judicial, ha sido impugnada, entre otros, por Movimiento Ciudadano, para que la Corte revise su constitucionalidad. El régimen ha respondido que eso es imposible, cuando menos eso nos había dicho hasta hace algunas semanas, que era imposible revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Pero algo está ocurriendo en la Corte, no solamente porque le dieron entrada a esa posibilidad, sino porque aparentemente lo que se ha acreditado por muchos de quienes hemos impugnado esa reforma, pues es que sí tiene visos de inconstitucionalidad y que debería de ser revisada. Justo para blindar esa reforma, es decir, la reforma al Poder Judicial, es que hoy se presenta justamente esta otra reforma que lo que intenta es hacer inimpugnables todas las reformas constitucionales. ¿Cuál es el argumento para hacerlas inimpugnables? Ellos se están equiparando, me refiero al oficialismo, el poder reformador que tiene la Constitución, hoy en día el Congreso, a lo que originalmente fue el constituyente que le dio origen a la Constitución vigente, es decir, a la de 1917. Lo que dicen ellos es, nada ni nadie puede detener una mayoría, esta mayoría con la que hoy se hacen estas reformas, que tienen desde luego en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en la mayoría de las legislaturas de los estados. Y desaparecen por completo lo que se conoce como acción de inconstitucionalidad, como controversia constitucional o incluso el amparo, que ya está limitado en la propia ley de amparo, que son los mecanismos, los instrumentos que tienen las y los mexicanos para poder revisar la constitucionalidad de una reforma, ya sea de forma o de fondo. Esa es la gravedad de lo que se está planteando. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a llevar a la Constitución, o se estaría llevando a la Constitución la desaparición de estas figuras, sino porque, como yo lo he dicho, vamos a hipotecar el derecho de las próximas generaciones a revisar y a controlar cualquier tipo de cambio constitucional. Y eso, Griselda, me parece que es un retroceso enorme que por supuesto nos debe alarmar, que nos debe ocupar, y que yo espero que la mayoría que hoy gobierna este país, que está haciendo cambios constitucionales a diestra y siniestra, sin pensar en el daño que le puede causar a las próximas generaciones, pueda recapacitar. Va a ser una batalla legislativa larga sobre este tema y sobre los muchos otros que se están poniendo sobre la mesa. Sí, ahora, ayer se aprobó en comisiones, hoy se lleva al Pleno, seguramente se aprobará. Después de que suceda esto, ¿qué le queda a la Corte luego de que aceptó varios recursos, entre estos el de Movimiento Ciudadano, para revisarla? Sí, fíjate, Griselda, justo cuando decimos el destinatario principal es la reforma judicial, basta con echarle ojo a los dos transitorios que tiene el dictamen que probablemente se discuta el día de hoy. Uno de ellos dice prácticamente todos los asuntos que estén en trámite quedan sin efectos a partir de esta reforma. Es decir, están violando un principio de legalidad y de constitucionalidad que nos lo enseñan a todos, estudiemos derecho o no. Pues no puede haber retroactividad en perjuicio alguno, y hoy lo que está sucediendo, o lo que quieren hacer, es que prácticamente todos estos temas que están en trámite queden sin efectos para ajustarnos
a la nueva legislación. Es decir, están violentando principios de derecho, y yo diría principios de derechos humanos, porque los principales afectados de una reforma de esta naturaleza, pues no son solamente los poderes públicos, son los hombres y las mujeres que habitamos en este país. Entonces, yo tengo la impresión de que hay un exceso de parte del oficialismo que evidentemente tiene un respaldo popular, tiene legitimidad, pero pensar que el poder se puede ejercer sin ningún límite es muy, muy peligroso, y eso es lo que está haciendo hoy la mayoría de Morena. Así de grave el asunto. De las modificaciones que se hicieron, Senado, que se anunciaron ayer, senador, pues ¿hay algo que realmente haga cambiar el dictamen de manera sustancial o nada? No, sí, a ver, revisemos un poquito la historia de las últimas 48 horas. El líder del Senado, el líder de la mayoría en el Senado, presenta una reforma además con bombo y platillo, respaldado por toda la nomenclatura, el coordinador de la Cámara de Diputados, los presidentes de las cámaras, todo el grupo parlamentario, donde entre otras cosas, valdría la pena recordar, modificaban el artículo 1 de la Constitución para prácticamente eliminar los criterios de convencionalidad en la impartición de justicia. ¿Qué significa, entre muchas otras cosas, este asunto, que tú lo conoces bien, Griselda, porque además eres una defensora de derechos humanos, que prácticamente le estaban ordenando al Poder Judicial: ustedes no le hagan caso a todos los criterios de los cuales México forma parte por sus convenios internacionales, y todo lo que tiene que ver en la impartición de justicia en términos de derecho pro persona, control difuso de la Constitución, y todos, digamos, los criterios que no están explícitos en nuestra Constitución, pero que forman parte del régimen internacional de protección de derechos humanos. Así de claro decía esta reforma constitucional al artículo 1. Eso les mereció a toda esta nomenclatura, que no es la primera vez que cometen una pifia de este tamaño, eso les mereció un regaño de la Presidenta de la República en la mañanera del día de ayer, de tal suerte que lo que se planteó ya en la discusión de las comisiones, pues quitaba la reforma al artículo 1, que era ya un escándalo internacional. Inmediatamente todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, pues con justa razón se alarmaron. Eso se quitó afortunadamente de la discusión por ahora. ¿Qué me preocupa a mí? Que haya hombres y mujeres en este país, me refiero a las y los legisladores de Morena, muchos de ellos que firmaron esa iniciativa, que tengan eso en mente, que crean que es posible renunciar a los criterios de convencionalidad en la impartición y en el sistema de justicia de este país. Eso sería un retroceso de décadas, porque es algo que ha logrado, digamos, el sistema judicial en este país, y que tiene en el centro, pues justamente la protección de los derechos humanos. Que siquiera se les haya ocurrido prescindir de criterios de esa naturaleza, hablan mucho de lo que traen en mente quienes hoy son mayoría en este país. Entonces, para contestar puntualmente la pregunta, sí es un proyecto distinto a la iniciativa original que se ha modificado en las últimas 48 horas, pero aún con los temas que se están discutiendo, que son dos reformas a los artículos de la Constitución, al 105 y al 107, resultan gravísimos. ¿Por qué? Porque lo que están tratando de quitar son cualquier tipo de contención al poder. Y como hoy ellos tienen una mayoría, pues no quieren que nada ni nadie se les atraviese. Lo que no están tomando en cuenta es que estas mayorías no son eternas, que estas mayorías pueden cambiar conforme cambie la actitud, la disposición y la situación política del pueblo de México. Y cuando uno piensa en una reforma constitucional, lo que tiene que estar pensando es que está legislando no solo para la coyuntura, no solo para el momento, no solo, como es el caso, para cumplirle un capricho prácticamente al expresidente de la República, sino que lo que estamos haciendo es dejando un legado para las próximas generaciones que no se podría reformar sino hasta que tuvieran otra vez una mayoría, una supermayoría
por cierto, artificial como la que tienen en este momento, hasta que no hubiera una supermayoría que pudiera ser una... Claro, muy brevemente, porque sabemos que tiene en estos momentos otra entrevista. ¿Usted esperó ver este comportamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum y cómo se resolverá esta crisis constitucional? Bueno, a mí, digamos, si hay una luz, Griselda, en haber modificado y en haber regañado a sus legisladores para quitar la reforma al artículo primero, pero sigue habiendo un exceso al tratar de eliminar otros instrumentos de defensa que tenemos las y los mexicanos para que nuestra Constitución sea lo más sana y lo más equilibrada posible. Yo esperaría que el régimen recapacitara, que supiera que hay muchas y muchos mexicanos preocupados por estos excesos, que se concentraran en todo caso en su plan de gobierno y en darles resultados a las y los mexicanos en las tareas en las que urgen, en seguridad pública, en economía, en combate a la corrupción y en una serie de temas que le urgen al país. Si nos concentramos en eso, me parece que podemos rescatar a México en muchos de estos sentidos. Si no, pues vamos a seguir perdiendo el tiempo en lo que yo considero son abusos de la mayoría, prácticamente una dictadura de las mayorías que en el futuro pues nos podemos arrepentir. Senador, muchas gracias por la conversación. Gracias a ustedes, muy buenos días para todo el auditorio.